Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy os traemos la transformación de una vieja cómoda de formica de los años 70 que vamos a transformar en un bonito y moderno aparador. Como se puede apreciar, es el típico mueble de Cuéntame, el mueble que se podía encontrar en casi todas las casas de los años 70, con un acabado muy brillante. Tiene unas patas altas que se las vamos a cambiar. La chapa está en muy buenas condiciones, así que lo primero que hago es remover la puerta, quitar los tiradores, y también voy a quitar pues esta especie de hilo dorado que tiene en el cajón y en la puerta. Como hago siempre, el siguiente paso es lavar todo el mueble con agua templada y jabón neutro y con un trapito. Lo lavo muy bien por fuera y por dentro. Cuanto al hueco que quedó al retirar el hilo dorado, pues lo voy a rellenar con masilla para madera. También voy a tapar los agujeros donde estaban los tiradores antiguos, porque los tiradores también se los voy a cambiar y van a ser dos, o sea que no va a ir en ese sitio, así que tapo también ese agujero. Espero a que la masilla esté bien seca y paso al siguiente paso, que es lijar. Siempre lijo ligeramente los muebles antes de pintarlos. En este el lijar es imprescindible porque al tener tantísimo brillo, si yo aplico la imprimación directamente sin lijar, pues se me va a escurrir. Entonces con una lija, es una lija de 180, y con ella voy a lijar toda la superficie. No quiero retirarle el barniz, hasta porque eso sería imposible porque no sale, pero lo quiero rayar. Veréis que cuando le pase con el trapo y lo limpie con alcohol, se quedará como mate, el brillo se fue. Y así es como tiene que quedar después de lijar. Ya no queda resto de brillo. Se ve por ahí algo un poco más oscurito, pero es porque todavía está mojado del alcohol. Pues esto hay que repetirlo en todos los cajones y en todo el mueble. Y la siguiente fase es aplicar la imprimación. El mueble le voy a dar un efecto lacado, entonces todo lo que voy a aplicar lo voy a aplicar con un rodillo para que no me quede ninguna marca de brochazo. Un rodillito de espuma y aplico la imprimación y luego lijaré. Aquí vais a ver que me pasaré pues todo el vídeo lijando, porque el truco para que el acabado sea perfecto y sea pues muy liso, como un efecto lacado, el truco está en lijar. Entonces me veréis lijar una y otra vez, lijar el mueble, lijar entre la imprimación y la pintura, y luego entre cada capa de pintura lijar otra vez. Mientras la imprimación se seca, voy preparando mi pintura. Voy a hacer un tono personalizado, es un verde muy oscuro. He hecho varias pruebas y voy a ver qué tal este, a ver si con este queda bien o si tengo que oscurecerle aún un poquito más. Como os comentaba antes, para este tipo de acabado el lijado es imprescindible, así que antes de probar la pintura voy a lijar. Como es una superficie bastante grande y es lisa, pues voy a utilizar la lijadora eléctrica, porque así termino antes. Utilizo una lija fina, ¿vale? Es una lija de 240. Después de lijar, limpiaré muy bien el polvo que ha soltado con un trapo y empiezo a pintar. Ya de primeras veo que este no es el tono que yo quiero. Este tono es bastante más claro de lo que tengo yo en mi cabeza. Pero bueno, no pasa nada. Voy a dar una primera mano a todo el mueble con este tono verde, y mientras se seca la pintura, pues voy a hacer un tono más oscuro, añadiendo negro a este color que ya tengo.
Han pasado un par de horas, la primera mano de pintura está bien seca. Le he pasado con una lija, otra vez con la lija de 240 y hice un tono de verde más oscuro. Así que le voy a dar segunda mano con este tono, veis que es bastante más oscurito que el que tenía antes. Voy a dar la segunda mano a todo el mueble con este tono. Otra vez dejo secar muy bien la pintura y ahora con una lija de grano muy fino, una lija de 800, voy a lijar a mano otra vez toda la superficie. Es muy importante que el lijado sea uniforme, o sea que se lije todo, no vale con dejar unos sitios más lijados y otros sin lijar, porque como digo, yo quiero conseguir un efecto lacado y para que ese efecto lacado quede perfecto, la superficie tiene que estar completamente lisa. Más importante aún que lijar bien es limpiar muy bien después de lijar, ¿vale? Que no quede nada de polvo en la superficie porque si no a la que vuelva a pasar la pintura se va a notar. Así que con un trapito y limpiar muy bien de polvo todo el mueble. Y ya con esto aplico la última mano de pintura. Recordar que es importante que se aplique con un rodillito de espuma para que no queden marcas de brocha. La pintura la voy a proteger con un barniz satinado, pero como no, antes de aplicar el barniz voy a volver a lijar. Voy a utilizar otra vez mi lija de 800 y lijar toda la superficie y a continuación limpiar con un trapo para que no quede polvo. Para aplicar el barniz una vez más voy a utilizar un rodillito de espuma. Esto hay que hacerle con mucha paciencia y controlando muy bien que no se cargue demasiado el rodillo para que no nos queden marcas de barniz. A mí me funciona muy bien aplicar tanto sea barniz como sea pintura, aplicarlo siempre en la misma dirección. Con eso pues normalmente no me queda ningún tipo de marca. Y aquí podéis ver el mueble con la primera mano de barniz. El acabado aún no está todo lo uniforme que a mí me gustaría. Así que voy a repetir el mismo proceso. Voy a lijar otra vez todo muy bien. Voy a volver a lijar y volver a barnizar. Con la segunda mano de barniz quedó perfecto, así que vamos a por los últimos detalles, que es ponerle unos tiradores nuevos, volver a colocar la puerta en su sitio y aparte le añadiremos unas patas nuevas. Y este es el resultado final. Recordar cómo era antes. Y así ha quedado. Ha pasado pues de ser un mueble pasado de moda a ser un mueble súper actual y súper bonito. Cuéntanos qué te ha parecido este vídeo en los comentarios, déjanos tu like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal si no quieres perderte la siguiente renovación.